Como dice Dayana, esto es un proceso y el que hoy estén aquí es una batalla ganada. El que no se hayan quedado en las emociones que vivimos hace 8 días es una batalla ganada. Entonces, muchas felicidades por estar aquí. Vamos a empezar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, dulce Espíritu Santo, que tú tomes el control de esta mañana, Señor, de esta prédica, Padre. Que seas tú, Espíritu Santo, el que hable a través de mi boca, Señor, que hables a los corazones de cada una de las mujeres y de los hombres que están aquí, Señor, y que esta palabra no se pierda, sino que dé fruto en abundancia, Señor, que podamos hacer cambios, Señor, y llevarla a nuestra día a día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿quiénes se conectan al devocional? En la semana en el devocional estuvimos viendo el tema de una mujer que fue muy sensata. ¿Sí se acuerdan de quién fue? Abigail. Y el día de hoy yo les voy a hablar de Abigail. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y yo con eso quiero empezar, ¿por qué? Porque el día de hoy, no solamente, la prédica se llama Toma tu lugar. Y no sé si platicándoles el contexto de lo que fue Abigail. Abigail vivía, dice ahí, platicando lo que decía la Biblia, dice que vivía con Nabal, que era un hombre insensato, que era un hombre que no tenía sensatez, incluso borracho, que no sabía tomar decisiones. Mas sin embargo dice que Abigail era una mujer sabia, sensata, bonita, inteligente. ¿Sí? Cuando lo leen, ¿sí ven esa parte? Entonces aquí por eso yo quería empezar con eso, porque dice que la mujer sabia edifica. ¿Por qué? Muchas veces nosotros como mujeres, dice la palabra que nos tenemos que sujetar al hombre, ¿sí? Dice que esposas, sujétense a su marido, así como Cristo a la iglesia, bla, bla. Pero aquí hay algo muy, muy significativo en la vida de Abigail. Abigail dice que era una mujer inteligente. Dice, más Nabal se casó con Abigail, que era una mujer inteligente. Por eso dice que la mujer sabia edifica. ¿Cuántas de ustedes son mujeres sabias que quieren edificar? ¿Cuántas son mujeres? Eso dice, que queremos edificar algo, ¿no? Pero dice, yo he escuchado por ahí no sé cómo llamarlo, un cuento que dice que había un hoyo y que estaba un hombre sabio y un hombre inteligente. ¿Cómo creen que pudo salir el hombre sabio del hoyo y cómo salió el hombre inteligente? ¿Cómo creen que pasaría? ¿No? Siendo obediente, no. En primera, el hombre inteligente trataría de buscar la forma de salir del hoyo, viendo qué podría usar sus recursos, ¿no? El hombre sabio nunca se caería al hoyo. Esa es la gran diferencia, que nosotros podemos ser inteligentes en muchas cosas, ¿no? Podemos ser, por decir, yo en mi época era muy inteligente para la escuela, mas no tuve la sabiduría para tomar muchas decisiones en mi vida. Esa es la diferencia entre ser inteligentes y ser sabios. Tú puedes tener una licenciatura, una maestría, puedes tener, ¿se acuerdan de la titulitis que vimos allá? O sea, puedes tener de todo, pero si no tienes sabiduría, ¿cómo vas a llevar a cabo todo eso que Dios te ha dado? O sea, podemos ser muy inteligentes para muchas cosas, puedes resolver, pero si no tienes la sabiduría para refrentarte a la vida, para llevar allá a cabo las cosas que nos enfrentamos día a día, ¿cómo lo vamos a salir? Y aquí cuando yo leía a Nabal, y a Abigail, yo veía algo, que habla de Nabal como un hombre insensato, y a ella la pone como una mujer sabia, que supo. ¿Qué es la insensatez? Cuando no sabes tomar decisiones, cuando no te importa las consecuencias que van a tomar, cuando dices, ay, vida es una y para eso hay que vivirla. Cuando no piensas, ¿no? Ahorita Dayana decía, cuando tú vas al gimnasio es un proceso. Cuando tú estás aquí es un proceso, que mucha gente te puede decir, ¿para qué vas? A mí una vez me dijeron, ¿ay, a poco si no vas el domingo no predican los pastores? No, sí, la iglesia sigue, quien no sigue soy yo, quien necesita de aquí soy yo. Y ese es el proceso en el que nosotros, por eso estábamos aquí. ¿Por qué? Porque yo felicitaba a las encuentristas que acaban de llegar, porque no es de la noche a la mañana. Es una sabiduría, es el estar con esfuerzo. Por eso decía cuando Dayana dijo, la gente que va al gimnasio no adelgaza con 5 series, o a veces comemos lechuga todo el día y dice, ya bajé los 5 kilos, no, es un proceso que vas a ir viendo el cambio al mes, 2 meses, al año, ¿no? De las consecuencias de todo lo que tú arraigaste durante tanto tiempo, para llegar a lo que decía Dayana, a ese peso que hoy tienes.
Y así mismo pasa en nuestra vida. Nabal era un hombre insensato que llegó a esa insensatez con todo lo que hacía en su camino. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ese Nabal que a lo largo de nuestro camino fuimos insensatos? Que tomábamos decisiones presuradas, que tomábamos malas amistades, como dice ahí, que en borracheras ni nos importaba. ¿Cuántos no fuimos ese Nabal para tomar decisiones? ¿A cuántos de nosotros no nos invitaron ve al encuentro? Y ahora sí, y te escondías y decías, ay, cómo molesta a la señora, otra vez viene, le han de pagar para llevarme, ¿por qué me quiere llevar? Que arregle su vida, porque a mí me ha pasado. Yo invito a la gente y le dicen, pero ¿ya regresaste con tu marido? No, no he regresado, pero puedes ir tú. O sea, hay cosas que la gente necesita saber de que nosotros fuimos también ese Nabal insensato, pero hoy nos queremos convertir en esa Abigail sabia, inteligente y prudente. Que Abigail no solamente es, imagínense el contexto. Yo cuando leo, me gusta mucho leer porque me imagino que estoy en la época y todo lo que está pasando. Imagínense el contexto. Dice la palabra, los que lo leyeron, que David le pidió a Nabal ayuda. ¿Por qué? Porque fue como un favor de que nosotros estamos con tu gente, la hemos cuidado en lo que ellos están trabajando, simplemente como que quería que le regresara el favor, ¿sí? Y Nabal dijo, ¿y quién es ese David? Yo ni lo conozco, yo ni sé de quién me estás hablando, ¿no? ¿Quién es esa persona? Y David se enojó mucho. ¿Por qué? Porque él esperaba que se le retribuyera lo que él había hecho. Ahora vean el contexto de Abigail. Abigail no tenía que salvar a un esposo insensato. ¿A quién tenía que salvar? A un pueblo, a una descendencia. Y hoy que tú estás aquí, no es para que salves a ti, no es para que salves a ese esposo, los que mandaron al esposo insensato al encuentro, no, es para que salves un pueblo, una generación. Y vamos a ver cómo lo dice la palabra, ¿no? Esperen que mi iPad se... Dice, el insensato, Nabal no supo cuidar el trono ni el lugar que Dios de honra le había dado. ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado ese lugar de honra que Dios te ha dado? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido esos Nabales insensatos? Y al primer punto yo le ponía, falta de conocimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti, y te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué dice aquí? Que Dios le dijo, por falta de conocimiento. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a los pies de Dios diciendo, no sabía que esto era malo? No sabía que esto no lo tenía que hacer, no sabía que tenía que corregir a mis hijos, no sabía que tenía que evitar tantas cosas. Dice la palabra que por falta de conocimiento su pueblo pereció. El pueblo de Nabal iba a perecer por la insensatez de un hombre que no conocía, que decía, ay, ¿y quién es ese David? ¿Y a mí de quién me hablas? ¿Cuántas veces, esto va para los chavitos, que dicen, ¿y quién es ese Jesús? ¿No? ¿Quién es ese Jesús del que mi mamá me habla, del que mi papá me habla, del que hablan mis abuelitos? ¿Quién es ese? Dice la palabra que Abraham, Isaac y todos decían, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. ¿Por qué? Porque fue un Dios diferente. Y ustedes tienen que conocer a un Dios propio. Y aquí dice, la falta de conocimiento, si nosotros no conocemos o no nos atrevemos a conocer a ese Jesús, dice, perecerá mi pueblo. Y dice que se olvidará. A mí me gusta porque dice, y también yo me olvidaré de tus hijos. Imagínense, yo cuando lo leía decía, bueno, si hay veces papás que no se acuerdan ni de sus propios hijos, las mamitas de ahora, ¿no? Que no se acuerdan, ¿qué les vas a dar de lunch? Una sopa maruchan, un gansito. Tengo un sobrinito de, ¿cuánto tiene? Va a cumplir 1 año. Y le digo a mi hermana, ¿y qué le vamos a dar? Ay, cómprale un Gerber en la tienda. Y después, en lo que yo llego, y mamila, ¿qué se le tendría que le hubiera dicho? Una manzanita. Yo me acuerdo que Pau me hacía burla cuando mis bebés los dejaba antes en la zona kids, porque siempre les llevaba su topercito con sus lunch, sus toallitas y todas sus cositas. Bueno, a Jania, ¿no? Que era la más grande, le llevaba todas sus cositas para que le dieran de comer. O sea, ay, tú te pones a hacerle todo. Sí,
¿Por qué? Porque dice que la falta de conocimiento, yo quería que mis hijos comieran bien, que estuvieran bien. Dice que la falta de conocimiento aún hará que se olviden de nuestros hijos. Si nosotros podemos decir, bueno, yo antes no sabía que estaba siendo insensato, yo antes no sabía que estaba pecando, hoy lo sé, hoy sé que tengo que corregir a un hijo, hoy sé que tengo que corregir a una hija, hoy sé qué es lo que no tengo que hacer, qué es lo que tú hoy Dios te dice, eso no es correcto. Y por miedo no corriges, ¿no? Por miedo no corriges. Abigail, ¿qué creen que fue lo que no tuvo Abigail? Abigail no tuvo miedo. No tuvo miedo, a pesar de que vio que su esposo era insensato, ella no tuvo miedo que un David la matara. Ella no tuvo miedo de enfrentarse a un ejército por salvar a una nación. Y muchas veces nosotros le tenemos miedo al hijo, es que si lo regaño, me va a dejar de hablar, es que si hoy los chiquitos, ¿no? Yo fui a dar una clase a la escuela de mi hijo en 5º año, y les hablaba y les decía a los niños, ¿qué es lo que les enoja de sus papás? ¿Qué creen que les enoja a los niños? Que les quiten el celular. Todos me dijeron que me quite el celular mientras que estoy en una partida, porque no le puedo poner pausa. O sea, en sus palabras de los niños, a todos les molesta eso. O sea, no es ni siquiera que no los dejen salir, que les pongan a hacer un mandado, les molesta que les quiten este aparatito. A niños de 10 años. Dice, ¿y qué haces? Uno me dijo, yo por coraje lo aventé. Dije, oye, en vez de que el enojado hubiera sido la mamá y lo hubiera aventado, el niño de coraje se enojó porque no me acuerdo qué juego me dijo que estaba jugando y perdí mis puntos y aventé el celular. Dice, pero fue culpa de mi papá, porque me interrumpe cuando estoy jugando. Y eso me hizo enojar porque yo les hablaba del enojo, ¿no? De las emociones. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con nosotros? Que sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos. Nos da miedo corregir, nos da miedo decir por ahí no, es que se va a enojar, es que me va a quitar a los nietos, es que se va a ir de la casa, es que quién va a ver a mis niños. O sea, tantas cosas que no hacemos por falta de conocimiento, que hacemos por insensatez, que hacemos por miedo. Aquí el segundo punto dice, la sabiduría es un don de Dios. ¿Sí conocen los dones del Espíritu Santo? Y entre ellos dice que la sabiduría es un don de Dios, y dice aquí en Proverbios 19:14, dice, la casa y el dinero son regalo de los padres, la esposa inteligente es un regalo de Dios. ¿Cuántos hombres tienen un regalo de Dios? Ay, no, Dios santo, ninguno tiene el regalo de Dios, ya lo van a tener. Ay, mira, aquí sí hay uno que dijo que sí, felicidades al chico que dijo que sí tiene un regalo de Dios, porque dice que la esposa inteligente es un regalo de Dios. Ya vamos a ser inteligentes, chicas, ¿sí o no? Ya vamos a hacer ese regalo de Dios que necesitan esas ayudas idóneas. Dice, la diferencia atrae oportunidad. ¿Cuál fue la diferencia que hizo Abigail a consecuencia de Nabal? Abigail fue sensata en ir a pedir perdón, en decir disculpa, en buscar una solución. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido prudentes y hemos tenido la diferencia, ¿no? Yo he escuchado matrimonios que se está peleando el marido o la mujer le calienta la cabeza al marido, y no solamente matrimonios, he escuchado mamás que le calientan la cabeza a sus hijos, bueno, esto se va a caer. Tengo una vecina que siempre que le pasa algo dice, y ahorita que venga mi hijo vas a ver y le voy a decir y que no sé qué. Digo, ¿por qué meten problemas a su hijo? O sea, si el problema era, y inventa cosas que ni siquiera. Eso es falta de prudencia. ¿Cuántas veces tú a tu esposo decías, y ahorita que venga y que me defienda y que diga, ¿no? Falta de prudencia, que echas a pelear a tu esposo con la mamá, con la suegra. Dice, esa es falta de prudencia. Abigail no dijo, pues ni modo, nos van a matar. ¿Por qué? Por mi esposo. Fue inteligente y salió a resolver. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido inteligentes y no resolvemos? En vez de resolver, creamos más conflicto. En vez de resolver, nos enojamos más. En vez de ser sensatas, buscamos más. Dice mi pastora, la palabra, hay que apagar fuegos. Hay que apagar fuegos nosotros. Debemos de aprender a decir no. A mí me causa mucha gracia porque a mí hay gente que me conoce, dicen que soy muy miedosa. Y bueno, yo vendo en el tianguis y mucha gente conoce al papá de mis hijos.
y uno de los líderes del tianguis me dice: señora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted con el marido que tiene sea tan miedosa? Y una muchacha le contesta: no, ella ha calmado a su marido. Dice, ella no lo deja pelear, ella no lo deja que cuando había problemas, no, aquí. Una ocasión aventaron a mis hijos, un chavo venía drogado y en la camioneta se echó de reversa y pues gracias a Dios no les pasó nada, pero aventó el lugar donde estaban ellos sentados y un diablo hizo que no les pasara nada. En su coraje de él, se levantó tan enojado que yo no sé cómo de un puñetazo no rompió el cristal del chavo. Y yo, lejos de decirle, sí, pégalo, o sea, yo estaba enojada y espantada. Déjalo, los niños están bien, déjalo. Y toda la gente de alrededor: no, sí, pégale, ¿qué le pasa? Son tus chavos, ¿qué tal si te los mata? Que no sé qué. Yo, no, déjalo. ¿Qué podía haber yo hecho? Una contienda que a lo mejor hasta un muerto podía haber habido. Al contrario, a mí cuando la esposa del Señor me dijo: es que está drogado, discúlpame. Sí, no te preocupes, llévatelo. Digo, nada más llévatelo, desaparécelo de aquí, que no lo vea, llévatelo. Y toda la gente de alrededor se enojaba. Decía, ¿por qué? Hazle algo, que al menos le dé unos para que se le quite volverse a subir a la camioneta drogado. No. Y es lo que nosotros debemos de aprender, a ser esas mujeres sabias, a hacer la diferencia que hizo Abigail. Abigail podía haber hecho una guerra y podía haber dicho, bueno, prepárense porque viene David con tantos hombres y nos va a atacar. Y sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, fue inteligente y lo dice en la palabra. Se los voy a leer como lo dice. Dice en la palabra, ¿no?, que Abigail tomó, dice, me perdí acá. En el versículo 25 de 1 de Samuel 25:11 dice: y he de tomar yo ahora mi pan y… no, es cierto, perdón, ahí no. Y uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, en el 14, y diciendo: he aquí David envió mensajero desde el desierto para que saluden a nuestro amo y los ha despreciado. Mas ellos han sido hombres buenos con nosotros, nunca nos han hecho daño, ni ninguna cosa nos ha faltado en todo el tiempo que hemos estado con ellos. Nos han servido de muro de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando ovejas. ¿Qué le dijo el siervo a Abigail? Ellos nos han cuidado, ellos nos han protegido y él ha hecho mal. Nosotros tenemos que pagar ese mal por bien. Nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes. Y dile al de al lado: Dios confía en ti. Dios confió una nación en Abigail. Dios confió. ¿Qué te ha confiado Dios? Yo digo, lo más grande que a mí Dios me ha confiado son mis hijos. Porque eso de estar cuidando a otro ser humano que todo el tiempo quiere morir, es horrible. ¿Sí o no? O sea, tienes que ver a los bebés que no se ahoguen. Yo cuando tuve mi primera hija me decía mi mamá: no la vayas a aplastar, y si le falta el aire cuando le estás dando pecho, y que cuando ya está comiendo. Y decía, los 3 primeros meses no dormí, en serio, porque decía, ¿y si la aplasto? Y que la tengo que despertar a cada ratito para que coma, porque si se quedan dormidos más tiempo se les baja el azúcar. O sea, que Dios confía en ti. ¿Y qué te confió? Dile al de al lado: te confió tu familia. Por eso estás aquí. Te confió tu familia. Por eso el día de hoy tú estás aquí. ¿Por qué? Porque Dios creyó en ti. Dios creyó en ti. Al lado de esa insensatez, yo no sé si tú eres Nabal, yo no sé si eres Abigail, pero Dios confió en ti. Te dio la confianza de estar aquí. ¿Por qué si invitaron primero a tal persona no está? Muchas de las gentes que estamos aquí, la persona que nos trajo hoy no está. Y sin embargo estamos aquí porque Dios confió en nosotros. Dios confió en que nosotros podíamos. Y en la palabra de Dios dice, en Éxodo 2:9 dice: la cual dijo a la hija de Faraón: llévate este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Qué le dijo Dios a esa persona? Le confió a Moisés, que iba a ser el libertador de Egipto. Confió en ella. ¿Por qué? Porque le estaba poniendo en sus manos a una persona que tenía un propósito. Y Dios confió en Abigail, que ella podía salvar ese pueblo porque sabía que tenía un propósito. Abigail, el propósito de Abigail era grande. ¿Cuál es tu propósito? Dios está confiando en ti al estar sentado en esa silla, porque Dios sabe que tiene un gran propósito para ti.
Dice en la palabra que los hijos son como saetas y que nosotros los aventamos al tiro, ¿no? Y que nosotros vamos a hacer que ellos lleguen a donde nosotros queramos. Para las que tenemos hijos es verdad, y que es difícil, yo se los decía, o sea, mantenerlos con vida, que no se caigan, que no les pase esto, que con quién se juntan ya cuando están más grandes. Yo hasta ahorita ya me pongo a orar, cuando oramos digo, hasta tengo que orar por quién se van a casar. Yo le digo a mi hija, yo quiero querer a mi yerno y querer a mi nuera y que sean así. O sea, ¿por qué? Porque Dios está confiando en ti. ¿Y qué está confiando en ti? Tú no sabes qué confianza te está dando Dios. Tú no sabes si al lado tienes al siguiente pastor y dices, ¿de mi esposo? ¿En serio? Sí, en serio se puede ser el siguiente pastor, la siguiente pastora, tus hijos, los siguientes predicadores. Tú no sabes lo que Dios ha confiado en ti, pero ¿cómo lo cuidamos? Esa mujer no sabía que tenía en sus manos al futuro libertador del pueblo, y sin embargo Dios le dijo, llévatelo, críalo y yo te pagaré. ¿Cuál creen que fue la recompensa de esa mujer? No le pagó monetariamente, al contrario, traicionó al pueblo, ¿no? Digamos, porque Moisés al final de cuentas peleó contra los egipcios. La paga de esa mujer fue poder ser madre, porque no podía tener hijos. Y muchas veces así, muchas mujeres no pueden tener hijos, pero tienen discípulos, pero tienen gente que están guiando. Muchas veces ya le regamos con los hijos, pero Dios te da la oportunidad de redimirte con los nietos. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está confiando? Dios nos está confiando cosas grandes, no nada más ese que dices, ya te salvé. ¿Qué Dios te está confiando, no? A Abigail le confió todo un pueblo, que ella no nada más iba a salvar, ella pensó en cómo iba a salvar a todos. La muerte era para todos los que estaban a su alrededor. Cuando el enemigo viene, no nada más están pensando, ay, ¿cómo me voy a deshacer de ella? Está pensando en cómo atacar a la gente que está a tu alrededor. Está pensando en cómo hacer que las cosas pasen mal. El siguiente punto que yo les quiero leer dice, sé valiente. Abigail fue una mujer valiente porque, yo les decía hace rato, se enfrentó al ejército de David con la incertidumbre de que David podía reaccionar y matarla. Podía decir, atáquenla. Imagínense en esa época que si Abigail no hubiera ido a detener a David, David hubiera entrado por la mala y hubiera matado a todo mundo, ¿sí? Pero Abigail fue valiente y lo dice en el 17, que cuando el siervo se acerca le dice, ahora pues entiende y mira lo que has de hacer. ¿Qué le dice el siervo? Yo me imagino que este siervo era como tu mentor cuando te dan un consejo, como el pastor, no sé, porque le habla tan fuerte, le dice, ahora entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre perverso, que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail se apresuró a tomar 200 panes y 200 cueros de vino, 5 ovejas guisadas y 5 medidas de grano tostado, y 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en el asno. Y le dijo a sus hombres, adelántense, y aquí yo os seguiré. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Cómo fue Abigail? Fue valiente, y cuando esta persona le dice, decide qué has de hacer, decide qué vas a hacer, qué decisión vas a tener. Dice, ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto en esa situación que te dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir luchando por un matrimonio? ¿Te vas a dejar caer por la enfermedad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para salvarte de la situación en la que estás? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Ella estuvo dispuesta a dar su comida. Yo no sé si le quedaba comida, si era todo lo que tenía, pero agarró y dijo, lleven todo esto a su presencia. Y después, si lo siguen leyendo, dice que ella se tardó. Yo me imagino que se arregló, se dio su manita de gato para presentarse ante David y tener gracia. Pero dice, ¿qué vas a dar? Como esa valentía que necesitamos, ¿qué vas a dar? ¿Vas a dar lo mejor? ¿Qué le vas a dar cuando dicen, la situación es de esta manera? Yo apenas fui al doctor y los doctores me decían en sus diagnósticos de ellos puras cosas malas.
Y yo le decía a una compañera de aquí, le decía, tenía ganas de hablarte por teléfono y entraras conmigo a la consulta, porque vive a escasos 10 minutos de donde estaba yo. Y si, ¿por qué no me hablaste? Le digo, no. Le digo, la palabra me dijo, el enemigo solamente nos quiere espantar. Dice, cuando tú tienes paz y gozo. Una cosa es lo que los doctores dicen y otra cosa es lo que dice Dios. Estando en Dios, son muchas. El pastor Dante Gebel decía, estando en Dios, no somos inmunes. No es como nos pusieron la vacuna del COVID y ya no te va a dar COVID. ¿A cuánto les ha dado COVID aún con la vacuna? ¿Verdad? O sea, no es de que seamos inmunes. Estar con Dios no es de que digas, ya nada malo te va a pasar. Abigail, a pesar de ser inteligente y ser obediente, supo a dónde guiarse, supo qué dar. ¿Tú qué vas a dar por eso que te está afligiendo? ¿Qué vas a dar por eso que te está atormentando, que está en peligro? Si es tu familia, si son tus hijos, ¿qué vas a dar? ¿No? Yo le decía a Dios, Señor, yo no puedo estar enferma, tengo unos 15 años que hacer, tengo unos hijos que entregar en el altar, tengo muchas cosas que hacer, entonces yo no acepto lo que los doctores dicen. Y me decía una amiga, ahora que regresaste de tu encuentro te ves bien en paz. Le digo, yo necesitaba ir a ese encuentro a servir, hace mucho que no iba. Le digo, ¿por qué? Porque necesitaba volver a sentir a Dios, volver a escuchar. Lo escucho y ahí tengo oro, hago mi devocional, hago todo. Pero volver a ver a Dios en las mujeres que están ahí sentadas recibiéndolo es algo que no se puede pagar con nada. El verlas renovadas, el verlas que salen como con tantas fuerzas, ver a tanta niñita que dicen tantas las heridas que traemos desde chicas y ver sanar ahí, es algo que no se les puede explicar. Es algo que Dios te dice, instrumento útil eres para mí. Entonces, y Abigail fue ese instrumento útil para una nación. Fue valiente. Dile al de al lado, sé valiente. No será fácil, pero no será imposible. Quinto punto, protege tu casa. ¿Cómo proteges tú tu casa? Cuando sabes que están a punto de atacarlo, ¿cómo proteges tu casa? Yo protegí mi casa, que es mi mente y mi cuerpo, cuidando mis pensamientos. Cuando los doctores dijeron algo, yo dije, no, yo protejo lo que Dios me ha dado, cuido la semilla que Dios me ha dado, voy a ser obediente en lo que los doctores dicen, pero protejo lo que Dios ya me dio. ¿Cómo proteges tú tu casa? En la Biblia habla de que cuando vino el espíritu de mortandad a los egipcios, ellos protegieron su casa, los dinteles, con la sangre de un cordero. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y Abigail protegió su casa. ¿Y cómo lo hizo? Se humilló ante David. Fue la forma en la que ella protegió su casa. Ella no salió con armas, no salió con guerra. Ella simplemente llegó y se humilló ante la presencia de quien sabía que tenía la solución en sus manos. ¿Quién tiene la solución del problema que tú tienes en sus manos? ¿La vecina? ¿La comadre? Dios. Dios es el único que tiene esa solución para tu problema. Es el único que te va a poder librar. Y lo dice en la palabra cuando llega Abigail y le dice en el 25, del 23 al 25, y dice así: y cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de aquel hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los criados de mi señor, los cuales enviaste. ¿Qué le dice? Perdóname, que el pecado sea sobre mí. Perdona al insensato de Nabal, perdona su insensatez, porque no supo lo que hizo. Y ahorita me vino a la cabeza cuando Jesús le dice a Dios: Padre, perdónalos.
ellos no saben lo que hacen. No estamos hablando de una mujer que fue y solapó a su marido para que no lo mataran. Estamos hablando de una mujer que tuvo misericordia, que sabía el tipo de esposo que ella tenía y que fue a hacer misericordia, no por su esposo, por una nación, por un pueblo que ella tenía que cuidar. Y le dijo, que sea sobre mí su pecado. Y a lo mejor pueden decir como mujeres, ay, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a pagar los platos rotos? Eso mismo que hizo Abigail fue lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Se presentó ante Dios y dijo, sea sobre mí su pecado, sea sobre mí lo que Él hizo. Tómame a mí en lugar de ellos. Él pagó un precio en esa cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque Él se humilló para que tú ya no fueras humillada. Él se humilló para que tú ya no fueras humillado. Él se humilló para que ya no trates mal a tus hijos, para que ya no trates mal a tus padres, para que cambiemos las generaciones, para que tú puedas salvar ese pueblo. Si ustedes hubieran visto en el encuentro tanta niñita lastimada, y dices, y yo le decía a mi pastora, ¿saben qué veo? Veo niñas que fueron hijas de niñas. Yo tengo amigas que tienen hijas de 20, 22 años, hijos, salieron embarazadas a los 14, 16, 17 años. ¿Y qué haces con un bebé a esa edad? Si veces a los 20 y tantos no sabes qué hacer, no tienes la madurez para guiarlos de repente. Y con tantos niños y tantas lastimadas, ¿cuántas de nosotros no fuimos lastimados por una mamá, por un papá? Porque no supieron cómo guiarnos, porque no supieron cómo hacerlos. Y aquí, en esta parte, Dios te está diciendo, tú vas a hacer las cosas diferentes. Sí te lastimaron, sí te gritaron. Yo era de las personas que decía, bueno, tiene que aprender a hacer esto. Y de repente Dios me puso un espejo, ¿te estás pareciendo a tu papá? No, Señor, por favor, a mi papá no. Te estás pareciendo a tu papá en la forma en la que le hablas a tus hijos, en la forma en la que los tratas. Y tienes que romper patrones. ¿Qué tienes que romper? ¿Qué tienes que terminar? Y decir, perdóname, Señor. Perdóname por la insensatez que he tenido. Perdóname por ser ese Nabal imprudente y que sea sobre mí la afrenta. Muchas veces podemos decir, pero si yo no fui, no es mi culpa. No es mi culpa, que cada quien pague sus platos rotos. Y Jesús dijo que no. Se trata de que la gente conozca a Dios a través de nosotros y que tengan misericordia. Abigail lo que consiguió fue misericordia de David ante sus ojos de ella. Consiguió la misericordia. Y aquí yo les tengo un punto que dice, las batallas que tú no pelees, las van a pelear los que están atrás de ti. Si Abigail no hubiera salido a pelear esa batalla contra David, hubiera tenido que pelear su pueblo, hubiera tenido que pelear la gente que estaba con ella. Pero David decidió salir, Abigail decidió salir a enfrentar a ese David. Las batallas que tú no pelees, las van a pelear tus hijos, las van a pelear tus nietos. Lo que tú no dejes ahorita, con lo que tú no decidas terminar en estos momentos, y sean con los malos tratos, sean con adicciones, sean con infidelidades, con lo que tú no permitas pelearte ahorita, ellos los van a pelear y va a ser peor. Yo le decía a mi hija apenas, si yo no dejo que tú pases el trato y ahorita aprendas, después vas a hacerlo más grande. Entonces, de una vez, las batallas que tú pelees van a ser para evitarle sufrimientos a ellos. Lo que tú hoy decidas dejar, la valentía con la que hoy decidas dejar una relación, con la valentía que decidas tú luchar por un matrimonio, luchar por unos hijos, con la valentía que digas, con el dolor de mi corazón, pero hijo, te tengo que sacar de mi casa, con esa valentía que le pidas a Dios para dejar o para seguir, es con la valentía que ellos no van a sufrir. Es con lo que van a decir, sí se puede. Si mis papás pudieron, yo también puedo. Y por último, perdón, dice, por último, dice, yo les decía hace rato que estar en Dios no te hace inmune. Y David le dice a Abigail, fíjense lo que David le dice a Abigail, en el 32, dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases,
y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú. Me has impedido hoy ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Qué le dice David? Bendita sea tu razonamiento, bendita seas tú y bendito sea el Dios que te envió. Tú no sabes a quién vas a bendecir cuando tú seas una mujer sabia, cuando seas un hombre sabio. Tú no sabes atrás de ti quién va a ser bendecido, quién va a ser limpiado o, ¿cuál sería la palabra? Salvado de las malas decisiones de otros. Y él le dice, bendita seas tú que has llegado y me has impedido. Aún le impidió a David hacer las cosas incorrectas, porque si ustedes lo siguen leyendo, dice que Abigail le dice a David, porque tú vas a ser rey y cómo vas a llevar sobre ti la sangre de él, ¿no? Le dice dentro de lo que va, le dice Abigail a David. Y yo tengo otra cita que dice en Hechos 5:29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. ¿Qué hizo Abigail? Cuando ustedes leen, ella obedeció primero a Dios. Antes de decir, voy a ir a decirle a mi marido si voy, no voy. Dice, ella obedeció a Dios. Y después, ¿qué tuvo como recompensa? Abigail se casó con el rey. Y cuando cuando David la pudo haber tenido por la mala al llegar a pelear a ese lugar, ¿por qué? Porque al hacer guerra David contra Nabal, hubiera dado muerte y lo hubiera tomado por concubina y lo hubiera tomado a la fuerza. Al ella tener la honra, al tener la sabiduría y el respeto de David, cuando se enteró que Nabal murió, la tomó por esposa. Se acordó de ella, ¿no? Y Dios se acuerda de todo lo bueno que tú hagas. Y yo aquí, quien quiera su David, que va a llegar su David, va a llegar el rey. Si estás llorando por el Nabal, va a llegar tu David. Y quien quiera, va a llegar Dios. Va a llegar Dios y te va a decir, aquí estoy. Aquí estoy yo, que te tomo como mi esposa, que te tomo como mi esposo, porque también tenemos hombres separados. Aquí estoy yo, que hago memoria de todo lo sensato que fuiste, que no me olvido, que así tus hijos no quieren, que así tu marido no quiere, yo no me olvido de tus misericordias. Y el día de hoy yo quiero pedirte que te pongas de pie y primero que nada que le pidas perdón a Dios si tú fuiste ese Nabal, esa mujer, ese hombre insensato que en su insensatez lastimó una familia, lastimó unos hijos, lastimó una madre, lastimó un matrimonio. Que hoy tú le digas a Dios, perdóname porque en mi imprudencia, por andar en las fiestas, por andar en las borracheras, por andar con las amigas, con los amigos, me olvidé de cuidar lo que tú me habías dado. Me olvidé de mis hijos, me olvidé de mi esposa, me olvidé de un esposo, me olvidé de todo lo que tú me habías confiado por la insensatez de seguir caminos incorrectos. Que hoy le digas tú a Dios, perdóname por no cuidar lo que tú me habías dado, porque Nabal tenía todo para ser feliz, sin embargo todo lo perdió por su insensatez. Que el día de hoy le diga, yo no quiero más ser ese Nabal, que deje a unos hijos, que deje una casa, que prefiera andar en la borrachera y que haya alguien más que resuelva lo que tú tienes que resolver. Tú como hombre eres el que tienes que resolver lo que la mujer no tenía que haber hecho. Nabal tenía que haber estado al frente y de saber ser agradecido. Que hoy también le digas a Dios, Señor, perdóname por todas las veces que me hablaron y yo dije, ¿y quién es ese? A esos jóvenes que han negado a Jesús, que muchas veces les ha dado pena decir que conocen de Dios, que muchas veces se avergüenzan de haber conocido a un Dios. Que hoy le digas, perdóname, Señor, perdóname porque yo sé que tú sí me conoces a mí, porque yo sé que tú sí sabes quién soy.